Martí Alsina fue un pintor español del realismo. Sus obras reflejan el postulado realista básico de retratar la realidad, sin idealizaciones o embellecimientos innecesarios. La obra llamada Paisaje de Cataluña, realizada en 1860, representa una amplia vista panorámica de un paisaje agreste rodeado por montañas. Todo el paraje está bañado por una luz dorada que acentúa los acusados contraluces de los distintos elementos de la naturaleza, bajo un cielo zarco surcado por esponjosas nubes blancas. Carlos de Haes fue un pintor español que consideraba que el fin del arte es la verdad que se encuentra en la imitación de la naturaleza, fuente de toda belleza, por lo que para él los pintores la deben imitar lo más fielmente posible y no dejarse llevar por la imaginación. Es así como su sensibilidad pictórica se despliega en sus obras como Los Picos de Europa de 1876, donde produce gradaciones cromáticas con pinceladas vibrantes, en una gama de grises azulados con toques dorados para crear lejanía que separa la montaña de atrás del resto. Vincent van Gogh es uno de los principales exponentes del postimpresionismo. La técnica que empleaba era diferente según el efecto que quería conseguir. Cubría los planos con colores claros, mientras que en otros cuadros ponía pinceladas amplias, y a veces perfilaba todo el dibujo con trazos gruesos. En la obra Vista de París desde Montmartre de 1886, muestra un paisaje urbano donde pretende reflejar los efectos de la luz sobre los edificios de la capital francesa, siguiendo la teoría impresionista. Carleton E. Watkins fue un fotógrafo estadounidense mejor conocido por su documentación artística del paisaje del oeste americano. Sus imágenes eran grandes y claras, y casi siempre parecía capaz de seleccionar el lugar que, en sus palabras, daría la mejor vista. Su primer proyecto paisajístico fue en 1866 en el Valle de Yosemite, en California. Estas fotografías influyeron en la decisión del presidente Lincoln de nombrar a Yosemite una reserva nacional, en persuadir al Congreso de Estados Unidos de aprobar una legislación que preservaba en el Valle del Desarrollo Comercial. Isaac Levitan fue un pintor ruso reconocido por plasmar el encanto lírico del paisaje ruso. Sus obras se caracterizaban por transmitir la sensación de quietud y ensueño casi melancólico en medio de paisajes pastorales, principalmente desprovistos de la presencia humana, como se muestra en la imagen. Esta obra, llamada Ruta de Vladimir, fue pintada en 1892. Esta fue una ruta importante para los mercaderes moscovitas y también utilizada para llevar en procesión a la Virgen de Vladimir. Camille Pissarro fue un pintor francés y también es considerado como gran exponente del impresionismo. Nació en el año de 1830 y su padre no estaba de acuerdo con que él fuese un pintor, pero eso no lo detuvo. Esta obra, titulada Spring Morning Cloudy Erigny, en español Primavera, Mañana, Nublado, Erigny, que es un poblado en Francia, fue pintada en el año de 1900 y nos muestra una mañana cálida en el campo. Paul Gauguin fue un pintor francés, también uno de los principales representantes del postimpresionismo. No fue hasta su adultez y con ciertas experiencias vividas que comenzó a tener interés por el arte. Esta obra, llamada Paisaje con un cerdo y un caballo, fue realizada en el año de 1903 y nos presenta de manera un poco abstracta un paisaje de un posible atardecer junto con dos animales, lo que se puede interpretar como un pedazo de calma durante el día. Paul Cézanne fue un pintor francés nacido en 1839. También es considerado como uno de los principales exponentes del impresionismo. Según muchos coleccionistas, con Cézanne empezó todo, refiriéndose al inicio de movimientos rupturistas que medio siglo después convergieron en el modernismo. Esta obra, llamada El Castillo Negro, fue pintada en 1904. Joan Miró nace en Barcelona en 1893. Durante su trayectoria, serían varias ciudades la fuente de su gran inspiración artística: Francia, Nueva York, Mallorca y Japón.
Miró huye del academicismo a la búsqueda constante de una obra global y pura, no adscrita a ningún movimiento determinado. En 1918 pinta La Casa de la Palmera, donde representa una casa detallista, con un paisaje muy descriptivo y realista. Joaquín Sorolla nace en Valencia en el año de 1863. Junto a su hermana, quedó huérfano a la corta edad de 2 años. Por esta razón, sus tíos asumieron su tutela. Desde pequeño mostró gran interés por las artes. Este óleo sobre lienzo, llamado Jardín de la Casa Sorolla, de 1920, nos presentan un pequeño rincón, un paisaje de lo que sería parte de su colección, dedicado a su amor por la botánica. Dorothea Lange fue una fotógrafa documental y fotoperiodista estadounidense, más conocida por su trabajo en la era de la Depresión para la Administración de Seguridad Agrícola. Las fotografías de Lange influyeron en el desarrollo de la fotografía documental y humanizaron las consecuencias de la Gran Depresión. Lange tenía poco interés en clasificar sus fotografías como arte. Lo hizo para lograr un cambio social. Edward Hopper es ampliamente reconocido como el pintor realista más importante de la América del siglo XX, pero su visión de la realidad era selectiva, reflejando su propio temperamento en los paisajes urbanos vacíos, paisajes y figuras aisladas que eligió pintar. La luz en esta pintura, tanto natural como artificial, le da a la escena de una gasolinera y su asistente solitario al anochecer una sensación subyacente de drama. Jackson Pollock. En 1947, Jackson Pollock llegó a una nueva modalidad de trabajo que le dio fama internacional. Su método consistía en arrojar y gotear pintura de esmalte adelgazada sobre un lienzo sin estirar, colocado en el suelo de su estudio. Sus obras, que llegaron a ser conocidas como pinturas por goteo, presentan menos una imagen que un registro de las propiedades fluidas de la pintura misma. Con su técnica, el autor representa uno de los paisajes más cataclísmicos de la Segunda Guerra Mundial. Los goteos representan a una figura en primer plano y ejércitos luchando en el fondo. Andrew Wyatt. El estilo de trabajo del autor era naturalista, y sus pinturas más conocidas son retratos y paisajes. Su arte se vio determinado por la tragedia. Este evento causó un cambio en el trabajo de Wyatt, y sus pinturas adquieren un estilo más maduro caracterizado por colores tenues y temas con una mayor carga emocional. Esta obra cuenta la historia de Cristina, una chica con parálisis infantil, con una mente aguda e interesada por la naturaleza. Ella se mueve con dificultad, pero lo hace en su propio mundo. James William Govet fue un artista australiano que nació en 1910. Fue un impresionista australiano que trabajó principalmente en acuarela y óleo, centrándose en paisajes y retratos. Mientras estaba en Londres, produjo retratos de adultos y niños, así como escenas contemporáneas de la ciudad. También hizo copias de obras de antiguos maestros, como Rembrandt, en el Rijksmuseum de Ámsterdam. Ansel Kiefer nació en una Alemania dividida, prácticamente derrotada, hundida tras la guerra y luchando por reconstruirse. Estos acontecimientos moldearon su forma de pensar. Todo esto hizo que se le conociera como uno de los artistas más provocadores del momento. De hecho, sus primeros trabajos fueron unos libros de fotografía que realizó en su estudio, vestido con el uniforme del Tercer Reich y haciendo el saludo nazi. Eran los 70 y Alemania trataba de alcanzar el milagro económico y enterrar la vergüenza del nazismo. José Ernesto Cardosa. Desde mediados de la década de 1980 a 1990 se inició experimentando el paisajismo y el arte abstracto, figurativo, en bastante espontaneidad, que abandonó años después para explorar el dibujo religioso. Nicaragüense, José Ernesto Cardosa ha mejorado en definición sus propios colores y estilos que identifican su manera de pintar y dibujar. Michael Kennan es uno de los fotógrafos de paisajes más influyentes del siglo XX. Con una mirada sencilla, delicada y muy personal, ha hecho del paisaje en formato cuadrado en blanco y negro su señal personal, construyendo un universo propio, imaginatorio, basado en lugares reales, que van desde centrales nucleares hasta las colinas nevadas japonesas.
Mauricio Rizo es un pintor nicaragüense autodidacta, por lo que su principal inspiración fue la naturaleza. Esto no le fue un obstáculo y por su cuenta fue perfeccionando su técnica. Es reconocido por su especialidad en paisajes y por los efectos de luz crepuscular y nocturnos. Plasma efectos luminosos, contraluces y tratamientos particulares que da la luz a la atmósfera. Antonio Loquín. Antonio solía decir, el paisaje es un retrato espiritual de quien lo pinta. Artista plástico mexicano, nace en 1959. A los 24 años cursa la carrera de Historia del Arte, donde conoce a los muralistas mexicanos y comienza a reproducir sus primeras obras. En el futuro que seremos, Antonio solía crear paisajismos futuristas donde aparecían aviones tecnológicos y sin fin de lugares post-apocalípticos, dando una visualización al futuro. Gerhard Richter. Después de realizar murales, Richter inició una nueva fase en su carrera. Estando en la Stylische Kunstakademie de Düsseldorf, en 1961 al 64, descubrió el expresionismo abstracto y una serie de tendencias de vanguardia, formando lazos de amistad con otros artistas de su generación como Sigmund Polke. Se identificaban como artistas del pop art alemán, pero durante un breve periodo, iniciadores de una variante satírica del pop a la que llamaban realismo capitalista. Wayne Thiebaud es un pintor estadounidense conocido por sus coloridas obras que representan objetos comunes, así como por sus paisajes y pinturas de figuras. Los paisajes posteriores de Thiebaud, que exploran la vista plana del río de su casa en el Valle de Sacramento desde 1966, emplean el uso del punto de vista aéreo, que imita la perspectiva de la pintura de paisajes chinos, que se combinan con brillantes esquemas de color faubistas. Debbie Hockney. Debbie Hockney en el 2004 realiza una magnífica obra, una cuadrícula con 36 acuarelas que forma una obra unitaria, Midsummer is Yorkshire. Son acuarelas sobre papel. Además de la composición del conjunto de la obra, destacó algunas de ellas. Hockney se interesa cada vez más por el paisaje de su Inglaterra natal. Colinas, bosques, árboles, la lluvia y el granizo de Yorkshire llenan de emociones sus paisajes. Zhou Xunya. Exquisitamente pintado con un rico esplendor visual, Peach Blossom es un lienzo sofisticado del destacado artista contemporáneo chino, Zhou Xunya, mejor conocido por sus pinturas gestuales y vibrantes que sintetizan a la perfección la estética tradicional china y occidental. Peach Blossom encapsula la devoción de Zhou por la pintura, magistralmente compuesto por picos y valles de capas sin pasto y hábiles marcas que bailan a través de la superficie del lienzo, magnificado el color en su forma más superlativa. Matthew Wong es la primera exposición del museo dedicada a la efímera, pero brillante carrera del artista chino-canadiense nacido en Toronto. Matthew Wong, con más de 40 pinturas de la serie azul del artista, realizadas entre 2017 y 2019, la exposición invita a los espectadores a un mundo de paisajes nocturnos imaginarios, interiores melancólicos y vibrantes composiciones de naturaleza muerta.